Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de María José Benavente y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre. Y aquí estamos con doña María José Benavente para conversar con la subdirectora del doctorado en Derecho e investigadora del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa de la UDD, abogada y doctora en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra de España. Jimena Marcazzolo, gracias por estar aquí, gracias por esperarnos, muy buenos días. Hola, muy buenos días Álvaro, María José, gracias a ustedes por la invitación. Muy Muy buenos contenta de días, estar Jimena. en su programa. No, Qué bueno. Gracias a ti, porque es de suma importancia analizar este tema de los indultos que todavía no está cerrado, porque fue hace poquito nomás, el 16 de enero, cuando un grupo de parlamentarios de oposición interpuso los recursos que en concreto buscan impugnar los beneficios carcelarios otorgados a 7 personas. Entre ellos estaría Jorge Mateluna y otros 6 condenados por delitos cometidos en el marco del estallido social. ¿Qué pasó acá? Primero, el Tribunal Constitucional los acogió a tramitación, ¿verdad? Y ayer se supo que por unanimidad el Tribunal Constitucional declara admisibles estos recursos que buscan impugnar los siete indultos otorgados por Boric. Entonces, primero, Jimena, ¿qué significa que el Tribunal Constitucional haya declarado admisibles estos recursos? Sí, bueno, en palabras sencillas significa que el Tribunal Constitucional considera que existen los requisitos en una primera etapa, digamos, de forma y también en relación con haber invocado las disposiciones legales y cumplido con el procedimiento como para entrar a conocer el fondo del asunto. Entonces, es muy importante y a mí me parece, esto es una interpretación ya personal, que la decisión de unanimidad es una señal clara del Tribunal Constitucional en orden a querer conocer el fondo del asunto. Como ustedes bien dijeron y también los escuché en las noticias, claramente es una noticia de interés nacional y por lo tanto yo creo que es muy bueno que un organismo como el Tribunal Constitucional se pronuncie respecto de esto. Sí, con respecto a la visión que tiene el ministro de Justicia, no sé si has visto sus comunicados, su también relación con la prensa. Él, en primer lugar, dice que tiene que estudiar los papelitos, ¿verdad? Papelitos primero para poder pronunciarse al respecto. Sin embargo, al parecer su postura está evidentemente en defender estos indultos y yo me imagino que tiene que esperar también lo que diga el Tribunal Constitucional. Antes de esto, ¿qué puede hacer el ministro? ¿Está ya en otra sede institucional? ¿Cómo se resuelve también políticamente esta situación? Sí. Bueno, la verdad es que el ministro, yo creo que astutamente, antes de emitir una opinión, cuando recién asumió, digamos, dijo, bueno, tengo que estudiar los antecedentes, ahora ya habiendo transcurrido algo de tiempo, me imagino que esto responde también a una política institucional del gobierno, decidieron dejar este tema en manos del Tribunal Constitucional, un poco entregarse a eso, y me imagino que en sede, ahora primero van a evacuar un oficio que fue solicitado por el Tribunal Constitucional, y luego ya durante la fase de los alegatos también van a presentar sus observaciones. Todo indica que el gobierno va a estar por defender digamos, la posición y la dictación de esos indultos, lo cual también uno pudiese poner eso en relación con algunos comentarios que han venido del propio gobierno, porque a su vez el propio gobierno ha hecho algunos reconocimientos de desprolijidades y algunas adversidades en relación con la dictación de estos indultos. Pero sin perjuicio de eso, queda claro que el ministro lo que va a hacer es defender en sede del tribunal la posición del presidente, en definitiva, y por qué dictó estos indultos. Claro, sí, Jimena y lo afirmó, ya lo afirmó en prensa, porque él ha dicho que van a defender en tribunales los actos y sus expedientes de acuerdo a las reglas vigentes, pero también a las prácticas institucionales y a la jurisprudencia previa que ha existido en estos temas. Entonces, cuéntanos cómo es el proceso que viene ahora. O sea, el Tribunal Constitucional lo ha declarado admisible. Ahora, ¿qué viene? ¿El Ejecutivo tiene que ir al tribunal? ¿Cómo se desarrolla esto? Lo que viene ahora es, bueno, lo primero es que se solicitó tanto al gobierno como a la Contraloría que informara, porque ustedes me imagino están al tanto y en su momento también lo habíamos hablado, de que se hizo también una presentación ante la Contraloría.
Después, una vez que cuente con esos informes, entonces el tribunal va a llamar a los alegatos y ahí cada uno de los abogados, tanto los de los requirentes como el del gobierno, van a presentar su observación. Y luego el Tribunal Constitucional va a tomar una decisión. Yo especulo que esa decisión no va a ser unánime. Me Ya. imagino que va a haber, no sabemos cuál es el resultado de mayoría, naturalmente, pero probablemente en esto sí va a existir algo de discusión interna. ¿Cómo es el equilibrio político actualmente en el Tribunal Constitucional? Es que justamente por lo mismo lo digo, es muy probable que dado ese equilibrio, ¿no es cierto?, pueda darse un resultado que no sea 100% hacia un lado u otro, digamos. Pero no me atrevo a avisorar en estos momentos, es difícil, igual es una decisión difícil. Yo pienso que el requerimiento está bastante bien fundado y hay razones para acogerlo. Ya. Pero de todas maneras también hay argumentos a favor del gobierno, lo que mismo que señalaba el ministro, la práctica en general. No es tan habitual que decretos del presidente de la República sean llevados al Tribunal Constitucional. Entonces, yo creo que no me atrevo a visorar un resultado, pero yo creo que sí va a ser un resultado con discusión, eso sí. Pongámonos en el escenario que sea favorable al requerimiento Mm. presentado por senadores de Chile Vamos y del Sí. Partido de Información Demócratas. ¿Qué es lo que pasaría si el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de los decretos del Ejecutivo? ¿Qué pasa con los Bueno, indultos? sí, tendrían que quedar sin efecto justamente esos indultos por considerarse que al momento de su dictación, por razones de forma, de fondo, ambas, no sabemos cuál va a ser la decisión, serían contrarios a la Constitución. Porque lo más importante, o el principio de supremacía constitucional, ordena que incluso estos actos de la potestad reglamentaria del presidente de la República tienen que estar en consonancia con ella. Y si no, debieran quedar sin efecto. Ahora esto habilitaría a los beneficiados a poder iniciar procedimientos judiciales en contra del Estado, me imagino yo. Eventualmente podría dar lugar a una discusión en la medida que se cumpla con todos los requisitos de la responsabilidad del Estado por los actos administrativos. Podría generarse una discusión al respecto. Sí. Jimena Marcacholo, yo recuerdo que en la conversación anterior te preguntamos una cosa parecida y tú te manifestaste en el sentido de la viabilidad de recurrir al Tribunal Constitucional, cosa que Sí. efectivamente así pasó. Sí. Y por lo tanto, la pregunta que viene es, de los 7 requerimientos, ¿cuáles crees tú que podrían prosperar? Porque pueden ser unos y otros no, digamos, esto Sí. no es un paquete, digamos, o todos o Sí. ninguno. Se ve cada ¿Ah? uno en Cada caso en particular. Totalmente, sí. Yo me manifesté partidaria porque yo creo que sí existen antecedentes que lo justifican. Eh, y me parece que recordando un poco lo que pasó en ese momento, el antecedente de las declaraciones del presidente relativo a la inocencia de uno de los imputados, un antecedente muy poderoso en relación con en el involucramiento, ¿no es cierto?, en facultades que son propiamente jurisdiccionales. Pero efectivamente ese es el caso de uno de los requerimientos, de las presentaciones, Que el no caso de todas. Mateluna, digamos. Exacto, no de todas, entonces habría que analizar cada una en su mérito. Ahora, en general, los decretos, uno podría decir que fallan también en relación con la igualdad ante la ley, porque especialmente el Mateluna y en el caso de quienes son reincidentes, ¿no es cierto?, o que pueden haber tenido indultos anteriores, esta decisión del presidente carecería de los fundamentos necesarios para poder dar lugar a la aplicación excepcional del artículo 6º de la ley 18.050 que le permitía dictar estos decretos pese a que no se cumplían con todos los requisitos de la ley de indultos particulares. Entonces, especialmente yo pienso que esos son los casos que van a ser o tienen Ser una observados. probabilidad más exitosa. Sí. Claro. Yo tengo dos preguntas para terminar con respecto a la jurisprudencia, porque sabemos que hay los indultos son impopulares, ¿ya? Pero al ser observados los indultos presentados esta vez por el presidente de la República, que esto nunca antes había pasado, también se abre un flanco distinto en la política, porque ahora permitiría, ¿verdad?, que cada vez que un presidente emita Indulte. indulte,
la oposición lo va a utilizar, ¿verdad?, como una herramienta política con intereses políticos, más bien, ya no de fondo ni de forma. Entonces, ahora se va a configurar algo que también es complejo, como lo que está pasando, por ejemplo, con las acusaciones constitucionales que se ocupan para también puntos políticos. Eso como primera cosa. Y lo otro, que fíjate que se me acaba de olvidar Pero la vamos otra con la duda. primera. Ya, vamos con eso mientras me acuerdo de la otra. Ya, mira, María José, yo Ya, comparto pues. el diagnóstico, yo comparto ese diagnóstico. Ahora, pero también hay que hacer un poquito de historia. La verdad es que la utilización de la institución del indulto siempre ha sido compleja y siempre ha dado lugar a un debate político. ¿Ya? Incluso ustedes saben, y recuerdo que la vez pasada que vine acá ustedes me preguntaron si yo era partidaria, si estaba a favor o en contra del indulto, porque efectivamente es una institución que genera posición a favor, en contra, y es un resabio de un sistema monárquico. Y yo les voy a contestar en ese sentido, reiterando que yo sí creo en los indultos, pero también creo que su uso debe ser muy racional, muy meditado, y por eso es tan importante, y creo que la debilidad del caso para el gobierno en esta oportunidad tiene que ver con eso, con la falta de fundamentación de ese indulto. Con esto quiero decir que, en general, los indultos en Chile fueron utilizados principalmente por cuestiones humanitarias, enfermedades, estados terminales, porque también el derecho penal y la pena, ¿no es cierto?, la aplicación de la pena pierde un poco de sentido cuando una persona que va a fallecer, que no tiene la oportunidad de reinsertarse, por decirlo en términos bien sencillos, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos hay mayor justificación y hay una mejor posibilidad de defensa. Acá no ocurrió eso. Entonces, obviamente, si bien son instrumentos de discusión política, en este caso yo creo que el gobierno que lo asumió y habló de desprolijidades, también se expuso. Claro. Se expuso a este riesgo. No De sé todas si maneras, si me Jimena, explico. sí, para terminar en 30 segundos, ojalá, para poder evitar el mal uso de esta herramienta, tanto por la oposición como por el gobierno, porque esa es una discusión que podemos tener inclusive Totalmente. distintas visiones, ¿debiese modificarse tal vez la ley? ¿Es posible que los indultos sean visados antes por el Tribunal Constitucional, antes de ser emitidos o aceptados? Yo no soy partidaria de eso, María José. Yo Ya. en general, yo todavía creo en la racionalidad humana y yo creo que no es Yo no. necesario modificar, no. Yo todavía creo que no es necesario Ya. modificar todas las leyes. Confío Ok. en que nuestras autoridades en algún momento van a poder utilizar nuestras instituciones con racionalidad. Perfecto. Perfecto. Gracias, Jimena Jimena. Marcacholo, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Que tengas un estupendo fin de semana. Gracias. Gracias, Jimena, que estés bien. Muchas gracias, cuídense. Igualmente. Chao, chao. Chao.